Nacha Gonzalo, muy buen día. Una situación alarmante, una situación de inseguridad total que se vive al interior del transporte público en el metro de Santiago Estación Los Dominicos, específicamente en donde nos encontramos a esta hora, en esta salida justamente la que a esta hora tiene mucha frecuencia de gente, por supuesto, todos rumbo al trabajo, a clase, es donde se vivió y donde terminó una historia, por acá, por Avenida Apoquindo, donde terminó una historia que comenzó a eso de las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, poquito antes del inicio de la hora punta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero se reportaron disparos, gritos, el caos, producto de lo que sucedía al interior del metro, pero con el correr de los minutos se supo finalmente cuál era la historia que había tras todo este caos que se había generado. El protagonista, un joven de 15 años, sí, escuchó bien, 15 años el protagonista de esta historia, quien le habría robado el teléfono a un pasajero justamente que estaba en el metro a esa hora. Él, al percatarse, la víctima del robo, al percatarse que le había sustraído el teléfono, encara a este delincuente, va a buscar al guardia. Inmediatamente es en ese momento cuando se genera la discusión. ¿En qué termina esto? Que el delincuente saca un arma, presuntamente a fogueo, y le dispara por la espalda justamente a la víctima que había sido víctima del robo de su teléfono. Toda esta situación, se imaginarán ustedes, cerca de la hora punta, un metro repleto, genera el caos de la gente, los gritos, la desesperación. De ahí en más la huida de este hombre de 15 años, este delincuente de 15 años que sale justamente por esta salida e inmediatamente trata de seguir su vida por Avenida Apoquindo. Es ahí en donde las cámaras de seguridad también registran la captura de esta persona de 15 años. Es por esta calle, por Avenida Apoquindo, en donde finalmente logra ser capturado por personal de seguridad municipal, quienes finalmente lo encierran en su huida y lo logran atrapar. A él le encuentran una arma fogueo y también 2 celulares que portaba en ese momento. Una situación crítica de desesperación en donde el caos fue el protagonista y, por supuesto, también la violencia y la inseguridad que se presenta en esta situación luego que este hombre, esta víctima del robo del teléfono, sufriera un disparo en su espalda. Él afortunadamente se encuentra en buena condición de salud, fue llevado a un centro asistencial, pero todo lo que sucedió al interior del metro, lo que genera la preocupación es la inseguridad al interior del metro de Santiago Estación Los Dominicos en horario punta. Escuchamos lo que dice Carabineros en torno a este operativo que ocurre durante la tarde de este jueves. Momentos antes se registra la sustracción de un teléfono celular. La víctima se percata de esta sustracción y sale en persecución o haciendo un seguimiento del delincuente. Seguimiento que finaliza en la mezanina de la estación de metro, donde la víctima encara al delincuente y, a propósito del nerviosismo que le genera esta acción al delincuente, este extrae esta arma traumática que portaba, percutando, ¿no es cierto?, un disparo que proyecta el balín de plomo al parecer, golpeándolo o impactándolo en la espalda. A propósito de lo mismo, el delincuente se da la fuga y es capturado acá en Avenida Apoquindo con Tomás Moro. A ver, mira, cuando partíamos, perdón, le comentaba a Danilo que esto plantea un montón de desafíos. Sí. Siempre cuando pasan estas cosas y afortunadamente nos generan algo peor, yo creo que lo tenemos que tomar como lección, pero de manera urgente, que no queden titulares. Yo de verdad insisto, mira, cuando el metro tenía un volumen de pasajeros que rondaba los 800.000, 1.000.000 transportados por día, el manejo de las estaciones era una naturaleza completamente diferente. En los andenes había espacio, los horarios valles eran nítidos, o sea, había horas en que no andaba nadie en el metro, se notaba. Hoy día eso cambió y hace rato, hace años que ya no es lo mismo. Son más de 2 millones al día. Entonces, una emergencia como esta, un temblor, un principio de incendio, evacuar estaciones que están abarrotadas de gente requiere de ensayos, requiere de planificación, porque las estampidas son las que muchas veces, más allá del incidente, pueden provocar hasta personas muertas. Oye, y fíjate que el Metro Los Dominicos es la última de la línea 1, o la primera, como se vea en el fondo. Depende del punto de vista. Pero hay estaciones de metro que de repente tienen más personas que esta. Por ejemplo, la combinación el Metro Tobalaba, de repente uno no se puede mover. O sea, acá al menos la gente puede subir, está corriendo. Pero el Metro Tobalaba, en la combinación, a las 6 de la tarde, o sea, media hora después de esto, las personas están paradas porque no pueden subirse. Bueno, la cisterna, hay varias combinaciones que son
que son muy masivas. Y no tienen las dimensiones, por ejemplo, de otras, como Baquedano, que es más amplia. Pero hay una sensación también, Gonzalo, no sé si lo compartes tú, pero hemos hablado tanto de la seguridad en el metro, ¿cierto? De, por ejemplo, los guardias de seguridad que deben tener más medidas para enfrentar, por ejemplo, la agresión, etcétera, el comercio ambulante también en el metro, pero como que siempre nos quedamos un poco atrás, ¿no? Como que ahora hay que hacer otra medida, impulsar otra medida para este tipo de situaciones, las armas, por ejemplo, que están al parecer entrando. Sí, pero buen punto, ¿eh? Danilo, lo que menciona Natacha también revela que hay cosas en que sí se ha avanzado. Por ejemplo, el control del comercio ambulante, que en un momento estuvo realmente el despelote en el metro. O sea, estaba lleno de gente. Hoy día ya hay un poquito más de combate a eso, para despejar los espacios. Sí, derechamente, Gonzalo, hay estaciones, en todo caso, que creo yo que la intervención no se ha hecho. Uno va, por ejemplo, a la estación La Cisterna, normalmente ahí es un pequeño bazar el que tú encuentras dentro, en los alrededores, alrededor. En otras, claro, se ha hecho justamente esa intervención que tú mencionas y se ha combatido eso. La estación Los Dominicos justamente es una en donde tú puedes asegurar un asiento, por decirlo así, de las pocas estaciones donde tú puedes ir sentado, porque es la primera o la última, como decía ahí Natacha, en torno justamente a cuando comienzas tu viaje. Pero toda esta situación, claro, uno de pronto ha visto, a mí me ha tocado ver que alguien se disgusta con un vendedor, con alguien que sube al metro, y se genera inmediatamente una discusión, y eso ya altera, solamente en el vagón altera la tranquilidad. Imagínate lo que puede pasar cuando hay un disparo de por medio, cuando hay una persona herida en el suelo, cuando hay una situación como la que se vivió durante este jueves. Puede haber sido una emergencia mucho mayor. No existe tampoco en la mente de uno el protocolo de la evacuación y de todo lo que hay que realizar por las escaleras, uno trata de salir lo más rápido posible cuando pueda ocurrir una situación como esta. Y justamente, Gonzalo, Natacha, es en torno a una reunión de coordinación de la seguridad, es que la alcaldesa de la comuna de Las Condes también emplazó a las autoridades de metro, al Ministerio de Transporte, para realizar una reunión, para tomar carta en el asunto, para ver qué se puede hacer cuando pueda ocurrir una situación como esta. Mira, escuchemos lo que dice la alcaldesa de Las Condes en torno a lo vivido aquí en el metro Los Dominicos. Mi disponibilidad como alcaldesa de Las Condes siempre estará para trabajar con el gobierno para entregarle más seguridad a nuestros vecinos. Así que reitero el llamado, ojalá de forma urgente, ministra del Interior, ministro del Transporte, presidente del Metro, reunámonos a la brevedad y veamos cómo podemos trabajar coordinadamente para que Metro y el transporte público sean un lugar seguro. Muchachos, mira, escuchamos ahí a la alcaldesa de Las Condes acá. Para un amigo, ¿va al trabajo ahora? ¿Su nombre? Luis Toledo. Don Luis, cuénteme, ¿qué le parece la situación que se vivió ayer aquí en el metro Los Dominicos, en donde un disparo fue el protagonista por el robo de un celular, situación de inseguridad total en horario punto? Sí, exactamente. Bueno, este sector es bastante tranquilo, la verdad. Yo creo que fue para muchos de nosotros una situación súper delicada, no sabíamos qué pasaba. Yo justo venía un ratito después de que había ocurrido los hechos, estaban bomberos, carabineros, ambulancia, y la verdad es que, claro, esta comuna tiende a ser más segura, pero no estamos exentos de delito, y sobre todo ahora que todo el metro confluye en las mismas líneas, se ha notado un alza de delito. Entonces la verdad es que estamos un poco preocupados, igual tenemos siempre contacto con la alcaldesa, a través también del SOSAFE, con los vecinos somos bien unidos en ese tema de la seguridad, pero estamos súper preocupados, nunca se había dado de una balacera ni nada por el estilo. Cuando tú pasaste por acá ayer, ¿jamás pensaste que había una balacera de por medio? Pensamos que había sido una bomba, una cosa así, porque era demasiado la cantidad de... Había 4 carros de bomberos, había una ambulancia, había 3 patrullas de carabineros, después empezaron a venir estas personas que vienen a tomar muestras, entonces pensamos que era algo mayor, pero la verdad las cosas es que los vecinos estaban bastante preocupados por los WhatsApp también, porque fue en hora punta, entonces fue súper complejo para nosotros. Y bueno, ojalá que no se vuelva a repetir, que el metro tenga mayores controles también. El tema del comercio ambulante, de repente acá también se da un poco en Los Dominicos, entonces le hemos solicitado a la alcaldesa que por favor ponga atención para ciudadanos hasta acá a media cuadra. Entonces creo que debiera empezar a ser un poco más diligentes con eso. Hablar de una evacuación en situaciones como esta es muy complejo porque uno no está acostumbrado y no se imagina que se va a encontrar con un disparo, una balacera al interior del metro. Eso también es complicado por la cantidad de gente que anda a esa hora.
Exacto, bueno, y también la educación. Siento que no nos han hecho educación de cómo evacuar el metro. Uno tiene sensaciones de cómo hacerlo, pero ayer la verdad es que la gente corría, puede suceder situaciones complejas de caídas, por ejemplo, los guardias venían detrás, al parecer, de la persona que estaba imputada. Habían personas que estaban grabando, otras que evacuaban, otras que empezaron a tener como ataques de pánico. Un caos. Entonces también el metro sería interesante poder hacer campañas de difusión para los que viajamos en metro, el cómo evacuar, porque la verdad es que cada cual hace lo que se le ocurre en el minuto de la crisis, y eso es lo que puede observar. Don Luis, muchas gracias, que le vaya muy bien. Adiós, gracias. Gracias. Oye, y que lo hubiésemos tenido preparado, un tremendo testimonio ahí que don Luis nos entrega, también vecino de la comuna, que le tocó justamente pasar por acá al momento en que estaba ayer realizándose el operativo. Gonzalo Natacha, 15 años tenía esta persona protagonista justamente de este disparo que se realiza al interior del metro Los Dominicos y que pone sobre la mesa el tema de la inseguridad en el transporte público, con toda una situación que pudo haber sido aún peor de lo que estamos contando. Sí, solamente un último comentario al respecto. Y de verdad, yo he asistido a algunos seminarios de emergencia y hay algunas cosas que sirven, uno aprende. Mira, si de verdad hay cosas que hacer, esto nos tiene que servir para mejorar, ya lo decíamos al inicio, pero súmale otra cosa, Danilo. Necesitamos un sistema centralizado de emergencia. De verdad que no es antojadizo cuando algunos dicen, oye, Estados Unidos tiene el 911, porque eso es una central única con un número. ¿Y qué ocurre? Esa central administra de acuerdo al tipo de emergencia quién concurre. ¿Qué pasa acá? Un gallo que dispara, llegan los bomberos. Oye, mi máximo cariño y admiración por los bomberos y gracias por tantas cosas, pero ¿qué van a hacer los bomberos ante un tiroteo? Ahí tiene que llegar Carabineros, Seguridad Ciudadana, porque si tú pones un carro bomba en la entrada del metro, haces taco. Sí, pues. Entonces, eso es lo que yo digo, tenemos que organizarnos y mejorar cosas que podemos ir mejorando. Si no me equivoco, Danilo, hay una oficina de la municipalidad justo cerca de la rotonda de Los Dominicos. De todas formas, yo creo que el punto va más allá. Obviamente, reforzar las medidas de seguridad en el metro, pero esto pudo haber pasado en el mall, que está a unas cuadras, podría haber pasado en la calle. ¿Qué está pasando con los menores de edad, con el uso de armas? Esa es la discusión de fondo que hay que ir ahí también profundizando. Muchísimas gracias, Danilo. Gracias, Danilo.